Bienvenidos al episodio número 27 del podcast Lado Bemol por Grajeado Avanzado Estructural, su podcast favorito de ingeniería civil, construcción, ingeniería estructural, geotecnia. El día de hoy pues estamos grabando 2x1, es la primera vez que grabamos 2 episodios en un mismo día y 2 sobre geotecnia, corriditos. Y docencia y universidad. Va a estar bien padre, va a estar bien padre. Los que vieron el episodio pasado, el número 26, pues ya saben qué esperar, saben quién viene. Entonces, pues sí, y el día de hoy tenemos al doctor Roberto Galaviz. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Bien, Cristian, buenas tardes. Muy agradecido por compartirme esta experiencia, por permitirme estar en este espacio y transmitir esta charla ante gran parte de tu foro, ¿no? Muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Me siento muy agradecido y muy contento de que haya aceptado la invitación. Y pues va a estar muy, muy padre. Espero que le guste este formato y pues que sea de gran utilidad también para las personas, los estudiantes y no estudiantes y fuera y dentro de la ingeniería civil. Entonces, bueno, pues para comenzar, profe, me gustaría preguntarle, si está de acuerdo, para iniciar, ¿quién es el doctor Roberto Galaviz? Qué pregunta tan interesante, Cristian, porque ni yo mismo lo sabía, ¿verdad? Pero ahorita que me la haces tengo que pensar en ella. Roberto Galaviz es un individuo nacido en 16 de octubre de 1984, aquí en Guadalajara, Jalisco. Es hijo, es hermano, es sobrino, ya es esposo, profesionista, investigador, docente, apasionado por la honestidad, la responsabilidad y la ética, ¿no? Es lo que me rige realmente en esta vida, ¿no? Ok. Gracias por compartir esa parte personal también. Siempre para mí es muy importante recalcar que sí somos ingenieros, que sí somos lo que ustedes gusten, pero también somos personas. Así Y es algo que generalmente platicamos. Me gusta no dejar de lado en ese tipo de conversaciones. Y bueno, para empezar un poco con la carnita de la ingeniería civil, ¿cómo fue que decidió estudiar ingeniería civil? ¿En qué momento de su vida dijo esto es lo mío? Ok, esta parte, Cristian, es muy interesante. Fíjate que una experiencia de mi vida la voy a compartir aquí contigo. A personas muy cercanas a mí, yo siempre se las comparto, a estudiantes en particular que se acercan mucho a mí, tienen mucho contacto, también se las platico como parte de mi experiencia y que ellos vean esa sinergia, ¿no? Que ellos también entiendan de que nosotros también fuimos estudiantes y que ellos se vean en nosotros para que vean que pueden alcanzar lo que muchos podemos alcanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo nació? Fíjate que en aquella época, en los 2000, en el 2000 prácticamente, yo ingreso a la preparatoria número 12 y voy cursando mis materias y mis semestres y en el quinto semestre se da el examen de colocación. Yo respondo el examen y resulta ser que salgo en ciencias exactas. Bueno, pues yo tenía así como que el gusanito de que quería ser arquitecto o ingeniero industrial, porque yo la prepa 12, si tú la conoces, está en el mismo centro universitario que es CUSEI, entonces me quedaba muy cerca y yo tenía mucho afín, conocía el centro universitario, entonces yo decía, pues ingeniería industrial es una de las carreras que tenía como interés y arquitectura, pero resulta que en esa época del 2000 yo egreso de la escuela secundaria 8 mixta y un profesor que tuve allí marcó mucho mi vida, porque ese profesor me daba matemáticas y recuerdo perfectamente que yo comencé a trabajar muy chico, yo trabajaba en una tienda de conveniencia, se podría decir, Uniste tienda, trabajaba de cerillo, lo que actualmente se comenzaba como cerillo, y un día me encontré a ese profesor de la secundaria ahí y me dice, oye, ¿estás trabajando aquí? Sí. Y de repente me vio en clases y me dice, oye, la otra vez fui y no te vi, ¿qué pasó? Le digo, no, ya me salí, ya no estoy trabajando. Ah, qué bueno, te invito a trabajar conmigo. Y yo dije, pues es que no sé de qué se trate, ¿verdad? No, mira, preséntate tal día en tal lugar y ya te digo de qué se trata, sale. Y resulta ser que cuando llego, pues resulta que el trabajo
Él es ingeniero civil de formación y él era encargado de la construcción de la biblioteca del CUSEI, del CIT. Y resulta ser que esta persona es el ingeniero Jaime Robles Sotelo. Y me invita a trabajar con él y desde esas fechas él me dijo, ¿sabe qué? Yo le veo potencial a usted y pues me gustaría apoyarlo. Así que usted dedíquese a estudiar, que yo de lo demás me encargo. Así tal cual. Me lo dijo yo así, ¿en serio? Y sí, así fue. Entro a la preparatoria, él me apoyó a comprar prácticamente todos mis libros, mis materiales. Entonces ya no tuve que yo trabajar en esa época para poder enfocarme en mis estudios. Y gracias a él pude lograr mi prepa. Pero como él era ingeniero civil, yo no le agarraba todavía el gusto a la ingeniería civil. Por eso pensaba en arquitectura. Y como ya conocía parte de CUSEI por la preparatoria, ingeniero industrial. Pero cuando hago trámites a la licenciatura, justamente cuando estaba llenando mi solicitud, dije, ¿cuál? De Tin Marín. Y resulta ser que puse ingeniería civil. ¿Por qué? Porque me acordé de esos momentos que viví cuando se estaba construyendo la biblioteca. Yo veía cómo se desempeñaba el ingeniero Jaime Robles Sotelo, cómo expresaba, cómo se le acercaban las personas, cuál era el trato que tenía él hacia los trabajadores de la construcción. Era muy humano, es muy humano. Entonces dije, me gustaría ser un profesionista así, que alguien diga, yo quiero ser como el Inge, y que el mundo lo respete por su personalidad o por las cosas que él hacía, ¿no? Por la experiencia, por la capacidad, por los conocimientos. Yo quería eso, yo quería realmente sentirme así. Yo lo veía y veía que era una persona realizada. Dije, yo quiero eso. Y por eso decidí estudiar ingeniería civil. Ok. Muy interesante, muy azaroso, muy, No, nos habían, en la escuela, creo que también fue la maestra Betsabe Livier Pinzón, que, no, sí, fue que algo de azar, o sea, que aventó una moneda y que por eso estudió ingeniería civil, pero así del Tin Marín también es interesante. Y muy, pues a más de uno le debió de haber pasado. Y también lo de la arquitectura. Creo que muchos venimos como de esa espinita o curiosidad de, pues, me gustaría ser arquitecto. Y luego ya cuando nos damos cuenta lo que en realidad a qué se acomoda nuestro perfil, pues entendemos que va hacia la ingeniería civil. Y bueno, pues gracias por compartir la experiencia, la anécdota. ¿Y cómo fueron estos primeros años universitarios? Te seré sincero, lo mismo, así como te comento aquí en este espacio, a los chicos también se los digo. Le digo, yo siempre he sido una persona que soy burrito de trabajo, me gusta trabajar mucho, soy dedicado, no soy brillante, o sea, no soy inteligente, siendo sincero, pero sí me costó trabajo la primera parte de la ingeniería civil, las matemáticas, la física, sí tengo mis 60s, mis 70s, por ahí pueden ver mi Cardex sin ningún problema. Pero ya cuando entras a la etapa de las materias de la ingeniería civil fue cuando me comencé a sentir un poco más cómodo, fui dejando las matemáticas, ya las había librado, fui viendo el área de construcción, el área de hidráulica, el área de estructuras, le comencé a agarrar el gusto a estructuras, el coco de todos los ingenieros civiles, a los que no les gustas, ¿verdad? Pero dentro de los inicios, pues prácticamente como ya tenía experiencia o acercamientos a la construcción por parte de la experiencia del ingeniero Jaime Robles Sotelo, ya conocía ciertas cosas, ¿no? Y también ciertos gustos particulares sobre esa área. Por eso yo creo que en el camino, al inicio de la carrera, sí me gustaba la construcción. Luego vi la hidráulica y también le vi parte de interés, pero no se me facilitaba. Batallaba un poquito más con la hidráulica. Las estructuras también noté ese proceso de que hay métodos interesantes, el método de rigideces, muchísimas cosas, análisis estructural, vigas, estática, dinámica, todas estas cosas comencé a agarrarle el gusto, pero llegué a las materias de análisis estructural y dije, no, esa parte no es la que me agrada, no me sentía cómodo. En ese inter llega la transición, las primeras materias de mecánica de suelos. Tuve como profesor al maestro Alonso Mayoral en esa época, que ahorita está él en Cutlajo, un excelente profesor. También tuve al maestro Sergio Carmona en mecánica de suelos 2, que también un profesor con mucha experiencia, mucho conocimiento, estricto, sí, muy estricto. Y ahí fue donde yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me siento más cómodo con las materias de mecánica de suelos? ¿Por qué se me facilitaba, no? Mucha gente sí transmitía el mensaje, no, pues es que para ti se te hace fácil, pero no, sí está difícil. Ahí comprendí que esa área era la que a mí me gustaba, la geotecnia, la mecánica de suelos.
entenderla desde ese punto de vista, sentirme más cómodo al llevar las materias, como he visto en alguno de tus capítulos, si has mencionado por ahí, que es importante sentirte cómodo, el sentirte tranquilo durante el curso de materias, que entrabas a alguna materia y no le tenías miedo. Dices, ay, voy a entrar a una materia y me da miedo ir, o con ese profesor no. Entonces es importante siempre identificar eso, ¿no? Es algo que les comparto a los chicos. Identifiquen, chicos, qué áreas de la ingeniería civil les gusta, ¿no? Porque tenemos actualmente ahí en CUSEI el área de construcción, el área de estructuras, hidráulica, geotecnia, vías terrestres, y se están impulsando otras, ¿no? Como materiales, hidrología, etcétera, ¿no? Entonces, que los chicos identifiquen esa parte. Y en mi experiencia personal, la geotecnia fue la que me enganchó y pues prácticamente es con la que me casé, ¿no? La geotecnia, como dicen por ahí, voy a vivir con ella toda la vida, no me podré divorciar. Entonces estoy contento con eso, ¿no? Muy bien. Y justo después de la universidad, ¿qué sigue? ¿Ya viene un posgrado, viene la parte profesional o ya estaba trabajando antes de haber terminado la carrera? Fíjate, esa pregunta es interesante porque cuando te platicaba de la anécdota del examen de colocación en la prepa, un profesor de ahí de la prepa hizo la pregunta de rigor a todos los estudiantes de su clase y nos pregunta, a ver, ustedes me van a decir qué es lo que quieren para su futuro, qué esperan y qué les gustaría hacer. Y muchos de mis compañeros en ese entonces decían, no, pues yo quiero ser astronauta, yo quiero ser presidente de la República, cosas que muchos nos gustaría hacer, ¿no? Y el profesor le decía, muy bien, qué bueno, los felicito. Y cuando llega y me pregunta a mí, le dije, yo quiero tener un doctorado. Y como que le llamó la atención, dijo, qué raro. Yo quiero tener un doctorado, quiero llegar al grado máximo que es un doctorado. ¿Y por qué? Le digo, me gustaría. Le digo, conozco muchas personas que tienen docentes. Yo ya estaba muy cerca de CUSEI en esa época. Estaba en quinto, sexto de prepa. Ya tenía 3 años ahí rondando por CUSEI. Entonces conocí muchas personas, muchos profesores con doctorado. Sabía que eran investigadores y yo dije, pues yo quiero algo así, ¿no? Yo veía al ingeniero Jaime Robles con su carrera, pero comencé a ver gente con mayor grado académico que tenían un prestigio, tenían una reputación, eran personas muy rectas, muy honestas y que se dedicaban a hacer cosas diferentes. Dije, yo quiero hacer eso, yo quiero tener un doctorado. Y me dijo, no, pues te felicito, qué bueno que estás pensando y pues no quites el dedo del renglón y continúa para que llegues y alcances lo que tú quieres. Entonces, así nació el que yo quisiera llegar a un doctorado. Y ya cuando entro a la licenciatura dije, ¿cómo voy a llegar al doctorado? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues total, termino la licenciatura y me pasó lo que todo el mundo nos pasa, ¿no? No sé si te pasó a ti, Cristian. ¿Qué cosa? Que llegamos al último semestre y decimos, ya voy a salir y no sé nada. Te sientes estresado, ¿no? Dices, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar trabajo? ¿Cómo le voy a hacer? Pues resulta que terminó la licenciatura y unos compañeros, 2 compañeros y yo, nos unimos a una propuesta que el ingeniero Jaime Robles lo hizo en ese entonces. Pues hay que poner una empresa. Nosotros dijimos, pues sale. Yo supuestamente era el especialista en geotecnia porque había llevado todas las materias de geotecnia en las optativas. Dije, pues yo era el que más conocía de eso. Unos compañeros de construcción, porque ya trabajaban ellos como residentes. Dijimos, vamos a pegarle por ese lado. Y sí, nos unimos nosotros 3 y el ingeniero Jaime Robles y comenzamos con una empresa constructora. Y ahí me di cuenta que no me gustó la construcción. La residencia de obras no me gustó. Es un trabajo muy cansado, muy matado, a solearse todo el día, colados en las noches, colados en las madrugadas, análisis de precios unitarios, no sé, no me sentía muy cómodo. Y mis amigos, bien fácil, ellos disfrutaban esos. Y de repente, con el avance del proceso durante esa experiencia, muchos clientes nos decían, oiga, ¿ustedes conocen quién nos puede hacer unas mecánicas de suelos? ¿Quién nos puede dar control de calidad de materiales de construcción? Y nosotros dijimos, pues nosotros. Entonces ramificamos la empresa con un laboratorio de materiales de construcción. O sea, hacíamos mecánicas de suelos y hacíamos control de calidad de materiales de construcción. Y el responsable de esa área o de esa parte de la empresa fui yo. Y en ese tiempo duré 4 años y medio trabajando en esa empresa. Esos 4 años y medio me sirvieron de mucho aprendizaje porque hay muchos profesionistas en el ámbito profesional que tienen muchísima experiencia, muchísima.
Entonces hacíamos los reportes de control de calidad, las mecánicas de suelos, hacíamos recomendaciones y no las atendían los constructores. Decían, es que a mí no me sirven tus recomendaciones porque yo ya he construido así 20 años y así me ha funcionado y lo que tú me recomiendas encarece un poco mi proceso. Y dije, bueno, ¿qué hago? Entonces en ese momento comprendí, 4 años y medio después, comprendí que tenía que prepararme más. Y fue cuando decidí emprender, llevar un posgrado. Platicando con mis compañeros en ese entonces y el Inge Robles pues encantadísimo. Me dice, no, usted haga lo que tenga que hacer para usted. Para usted es su futuro. Si tiene que dejar la empresa, adelante. Entonces, en ese sentido platicamos y le dije, para no separarme de la empresa, pues voy a buscar un posgrado aquí en el país, porque si la idea es prepararme un poco más, pues voy a emprender un posgrado, pero dentro del país. Y el criterio que tomé, pues es buscar un posgrado en la ciudad más cercana. Entonces busqué todos los posgrados en mecánica de suelos del país. Pues me encontré que en Chihuahua había uno, en Campeche había otro, la Ciudad de México, la Benemérita de Puebla, y encontré también pues Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues dije, pues Querétaro es la más cercana, me queda 3 horas y media, 4 horas y media en vehículo, y pues Querétaro fue la elección, ¿no? Uh-huh. Ya cuando elijo Querétaro y comienzo a ver su plan de estudios, pues veo que es una maestría en ciencias. Y digo, una maestría en ciencias tiene sus diferencias con una maestría profesionalizante. ¿Qué diferencias? Que cuando llegué al posgrado fue cuando me di cuenta del tamaño del catorrazo de mi elección, ¿no? que dije, pues sí, la ciudad más cercana, pues tuvo un precio que tuve que pagar, ¿no? Y fue la maestría en ciencias. Pero a esta altura, te seré sincero, Cristian, no me arrepiento de haberla cursado ahí. Uh-huh. Ok. Y esa decisión de estudiar un posgrado, pues viene de una necesidad, por decirlo de alguna forma, como de seguirse formando, de tener más conocimiento, de poder ofrecerle algo mejor a los servicios, a la ingeniería. ¿En algún momento lo proyectaba como docencia? Ok. Ahí va la parte del pago que tuve que dar por elegir esa maestría, ¿no? Te comentaba que realmente elegí la ciudad de Querétaro por el hecho de que estaba más cerca, ¿no? Poder ir y venir rápido en caso de algún inconveniente con los trabajos de la empresa, pues uh-huh. era la decisión. Y decidí emprender el posgrado porque necesitaba más conocimientos para justificarle a nuestros clientes uh-huh. El por qué tenía que hacer las cosas como se las recomendábamos. Uh-huh. Ya desde un punto de vista teórico. Mire, si usted no hace esto, le va a pasar esto, esto y esto y esto. Y va a pasar cierto tiempo para que le sucedan estas cosas. O sea, habría consecuencias de no hacer las cosas como le recomendábamos, ¿no? En aquel entonces, antes del posgrado, no tenía esa experiencia y pues no sabía cómo decirle al cliente, ¿no? Lo sabía por la experiencia que agarré en la universidad y aparte porque yo llevé mi servicio social en el laboratorio de ensayo de materiales. Entonces ya sabía de la geotecnia, de la mecánica de suelos, de los materiales de construcción, la calidad. Entonces decidí irme hacia allá. En ese momento que yo llego a la Universidad Autónoma de Querétaro y ingreso a la maestría en ciencias, en ese entonces se llamaba mecánica de suelos, posteriormente se reestructuró a geotecnia y comienzo a llevar la maestría y recuerdo perfectamente que ese semestre de admisión solamente 2 de nosotros ingresamos, 2 personas. Los estudiantes activos en esa maestría eran cerca de 15, pero el semestre que yo ingresé éramos 2 nada más. Ingreso al primer semestre, la primera materia que llevo se llama se llama Geotecnia 1. Y la profesora que me dio clases ese semestre, la doctora María de la Luz Pérez Rea, una excelente docente, investigadora, estricta, o sea, es estricta y justa. No puedo decir que es estricta y mala, ¿no? Es estricta, justa y sabía lo que hacía, ¿no? Entonces nos da el panorama, nos da el encuadre, nos da el método de evaluación. Y como éramos 2, nos veíamos 2 veces a la semana, martes y jueves, lo recuerdo perfecto. Nos veíamos esos días y nos decían, a ver, Roberto, tú vas a preparar clase de este tema para el martes. Tú, Iván, vas a preparar clase de este tema para el jueves. Y pues prácticamente me tocaban todos los martes dar clase. Pero ¿por qué lo hacía ella? ¿Por qué nos hacía preparar tema? Porque la maestría en ciencias es una maestría que te prepara para la investigación y la docencia.
cosa que no sabía hasta que ingresé. Entonces dije, yo quería especializarme más, quería adquirir más conocimientos, pero no quería hacer investigación y no quería ser docente. Entonces, ahí fue el precio que tuve que pagar. Pero durante el semestre así fue mucho tiempo y tuvimos retroalimentación de la doctora. Ella nos decía, mira, es que esto es por esto. Si hacíamos algo mal, ella no lo decía. Entonces, estuvo excelente. O sea, desde mi punto de vista, ahí fue el estar preparando constantemente clase y transmitírselo a una persona con experiencia y que me pudiera corregir, fue como yo le agarré el gusto a la docencia. Dije, pues ya preparo clases, ya me enseñó técnicas de aprendizaje de enseñanza. Entonces, pues voy a seguir por este camino. Terminó la maestría. Dentro de la maestría también, pues obviamente hago algunas cursos de capacitación a chicos de licenciatura, comienzo a hacer esas tutorías en todo el posgrado. Termino mi maestría, en ese periodo fue en 2011, 2013 más o menos, y prácticamente le agarré el gusto a la docencia, ¿no? Y a la investigación en ese sentido. Me gustó mucho. Yo siempre he considerado y soy fiel creyente de que la complejidad y la dificultad de un posgrado la hace uno mismo. Puedes estar en un posgrado, pero si tu proyecto no lo haces con el esfuerzo o no le imprimes el esfuerzo que se necesita o la calidad o el tiempo que tú le debes de dedicar a un posgrado, pues prácticamente va a salir un proyecto deficiente. Pero si tú le dedicas más tiempo, más esfuerzo, vas a hacer un proyecto bien. Y de eso, la verdad, estoy completamente satisfecho. El posgrado, la maestría, me ayudó a crecer muchísimo. Aparte, porque tuve que cambiar drásticamente mi forma de vivir, ¿no? Vivía con mi familia todavía, con mis papás. Y en ese momento, pues, vivir solo, claro que fue un golpe fuerte, adaptarse a vivir solo y esas cosas, ¿no? Entonces, tuve un crecimiento tanto personal como profesional en ese sentido. Y la verdad estoy muy orgulloso de ello. Ok. Entonces, durante la maestría solamente fueron 2 alumnos. 2 alumnos. Solamente 2. Sí, y fui el único de ellos que egresó porque mi compañero decidió desertar. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo no soy de esta área, mejor busco otro. Y pues yo terminé solo, ¿no? El último semestre, el cuarto semestre, terminé solo. Ok. ¿Y era universidad pública o privada? Es universidad pública, la Universidad Autónoma de Querétaro. Ah, ok. Sí. Ok, también me lo preguntaba porque las universidades privadas a veces dicen, no, pues como nada más están interesados 2 o 3 personas. Y sucede aquí en una universidad privada donde dan la maestría de estructura, que dicen, pues es que no alcanza lo que están pagando los alumnos para pagar a los maestros, entonces pues no vamos a abrirlo. Entonces me dio curiosidad, dije, a lo mejor como con un alumno sí, sí se pudo abrir, pero... Sí, esta era una maestría en ciencias, una maestría que es un programa muy bien estructurado que alberga 8 maestrías. Según recuerdo, diversas áreas de la ingeniería civil, maestría en construcción, en estructuras, en recursos hídricos y ambientales, en geotecnia, automatización y control. Algunas otras eran como 8 maestrías dentro de ese programa. Entonces se alimentaba de todos esos chicos y no era, se abría un semestre oficialmente, si había incluso un estudiante, ¿no? Esa era una de las grandes ventajas. Yo fui becario CONACYT en ese entonces me daba mi beca de manutención y la universidad condonaba a todos mi inscripción. Realmente yo no pagaba nada, solamente recibía la beca CONACYT para pagar mi renta, de donde me hospedaba, y mi alimentación, ¿no? Y realmente, pues, digo, es un reto porque tienes que aprender a administrarte, los amigos que vamos a fiesta y pues sobrevivir en ese entonces no era... Bueno, la beca en ese entonces era suficiente para mí, ¿no? Para una persona estaba bien. Ok. Sí nos han platicado, por ejemplo, pues varios compañeros de ahí de la carrera que eran foráneos, pues que vienen pues de aquí de los municipios alrededores de la zona metropolitana, que de Tepatitlán, que de Arandas, también han venido de Tuxpan, o sea que ahorita ya están bien establecidos aquí, pero pues que en su momento esa etapa de ser foráneos, de no conocer a nadie, de vivir solos o de vivir con roomies, pues les ofreció eso de un crecimiento, además de académico, pues personal, porque pues empiezas a tomar tus propias responsabilidades y antes pues estabas en tu casa y te hacían de comer
y ahora pues ya tienes que tomar tú esos roles. Y pues creo que son como un parteaguas importante en la vida de las personas, pues que al final de cuentas no hacen más que hacernos más funcional, porque pues en la vida adulta pues se requiere de esas herramientas, ¿no? Claro. Pero complican un poco más la parte académica, porque pues hay otros que tienen o tenemos la fortuna de contar con ese apoyo de la familia, entonces pues te quitas más pendientes y te concentras como nada más en la parte académica. Y pues si no tienes ese apoyo de beca, pues también tienes que estar trabajando, entonces súmale ahora que ya estás solo y ahora tienes que trabajar y ahora tienes también que estudiar, pues se vuelve todavía más retador. Claro. Entonces, después de terminar la maestría, ¿viene ya ser docente o viene inmediatamente estudiar el doctorado? En este sentido, Cristian, justamente cuando terminé la maestría, yo ya la tenía el gusto a la investigación y a la docencia y dije, cambio el chip. Yo realmente me fui a estudiar la maestría para prepararme más y regresar y atender la empresa y seguir creciendo. Uh-huh. Dedicarle ahora sí que toda mi vida a la empresa. Pero no, me cambió completamente la mentalidad y dije, no, ahí fue cuando recordé lo que había platicado con ese profesor de la preparatoria, que quería alcanzar un doctorado. Dije, es el momento para hacerlo, porque 4 años y medio que trabajé, pues sí me costó trabajo adaptarme nuevamente a la escuela, en la maestría. Y dije, ahorita que estoy listo y estoy acostumbrado al nivel de rigurosidad de un posgrado, pues voy a emprender el siguiente posgrado, que es el doctorado. En ese sentido, platicando con uno de mis directores de proyecto de la maestría, él hizo su doctorado en Rusia, el doctor Jaime Horta Rangel. Y me dice, yo platicando con él, digo, doctor, quiero hacer un posgrado sobre este tema, así, así. Me dice, mira, en la universidad que yo estudié allá en Rusia, pues son expertos en esas áreas y si gustas, pues te puede contactar. Y ya, platicando con él, pues se dio. Vamos a estudiar el doctorado allá. Hago trámites y todo, hago la documentación necesaria y llegó algo que cambió todo. En ese momento había problemas políticos entre Rusia y creo que fue Eslovaquia, donde un avión de pasajeros fue derribado, no me acuerdo en qué país, una frontera, fue derribado y en ese momento Rusia cerró todas sus fronteras. Y todo lo que teníamos planeado pues se derrumbó. Así de, no, ¿saben qué? Ya no podemos recibir a nadie externo hasta que las cosas se tranquilicen. Y pues ahí se descartó la opción de irme a estudiar el doctorado de Rusia. Plan B, dije, ¿qué hago? Pues hago el proceso de admisión ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro en el doctorado en ingeniería. Y siempre transmito este mensaje a las personas más cercanas a mí, ¿no? Ha sido el examen de admisión al doctorado, ha sido la presentación oral más complicada que he hecho en mi vida. Ni siquiera el examen de grado del doctorado, no. Porque ese examen de admisión al doctorado, como es un doctorado en ingeniería, pues todas las ingenierías inciden en él. Ingeniería civil, ingeniería robótica, mecánica, todos aspirantes había. Entonces había un grupo de evaluadores de todas las áreas y resulta ser que no había ningún ingeniero civil. Convencer a personas de robótica, de electrónica, de inteligencia artificial, de todas las áreas de ingeniería, de que mi proyecto de ingeniería civil era viable y era factible, pues fue lo más complicado que pude vivir, ¿no? Como dicen por ahí en el bajo mundo, me tiraron, me patearon, pero me levanté. Ajá. Y semanas después llega mi carta de aceptación al doctorado y empieza el doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Uh-huh. 3 años ahí estuve. En 2016 obtuve el grado de doctor en ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue donde prácticamente dediqué 3 años y medio de mi vida a la investigación, así completamente. Inicié mi actividad como docente. Empecé el doctorado en 2013 y en 2014 inicié mi actividad como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, dando clases en la maestría, de ahí donde yo egresé, y también en la Universidad Anáhuac Querétaro. Inicié en el programa de licenciatura. Estuve trabajando desde 2014 hasta 2017 como docente allá en Querétaro. Uh-huh. Y finalmente pues ya me vine a Guadalajara en 2018 a trabajar aquí en QCI. Me invitaron a participar y pues dije, ¿cómo no? Voy a regresar a mi alma mater a retribuirle algo de lo mucho que me dio, ¿no? Entonces, el doctorado fue muy gratificante, la verdad me siento muy orgulloso de él. También le dediqué mucho esfuerzo, sudor, mucho sacrificio y pues está el resultado, ¿no?
ya. ¿Cuál diría que es más complicada, la maestría o el doctorado? Yo creo que la maestría para mí fue más complicada, Ujú. porque fue un proceso de cambio completo de mi vida, donde tuve que aprender a vivir conmigo mismo, conocerme, saber qué me gustaba, qué no me gustaba, lidiar conmigo mismo y prácticamente sobrevivir, ¿no? O sea, un cambio total, así como lo comentabas. Mi mamá hacía de comer, yo llegaba, abría el refri, veía agua, veía comida, nomás la calentaba y listo, ¿no? Ujú. Y cuando me voy a vivir solo, nada de eso. Comenzar a administrarse, comenzar a hacer. Yo creo que por eso la sentí más difícil la maestría y por el proceso de adaptación, ¿no? Nuevamente acostumbrarme a la escuela fue lo difícil, pero el doctorado no, ya venía yo con la inercia de la maestría y fue mucho más sencillo para mí. Ok. ¿Y esa empresa sigue en pie o tuvo que dejarla por este lado del doctorado, por los nuevos retos que venían? Sí, eso es algo que cuando yo termino la maestría, me dicen mis amigos, ¿qué onda? ¿Que vas a seguir con nosotros? Le digo, ¿saben qué? Pues que se divida la sociedad, yo ya no voy a poder acompañarlos, pero voy a poder apoyarlos. Ujú. Ya tengo más experiencia y lo que necesiten y tengan dudas, yo con todo gusto les ayudo. Y sí, así fue. Ellos siguen trabajando todavía sigue la empresa. Ellos continúan y yo los sigo apoyando en lo que, en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces ya mi tiempo, mis agendas ya no me permiten involucrarme tanto, pero sí todavía colaboro con ellos en algunas cosas. Ok. ¿Y cómo es regresar a la Universidad de Guadalajara, donde estudió la licenciatura? Ya mencionaba que era pues algo pues positivo, o sea, que era que le gustaba. ¿Y cómo son estos primeros años dando clases en el CUSEI? Fíjate que, Cristian, cuando un estudiante o cuando una persona tiene un sistema de educación y aprende sobre él, es decir, yo fui estudiante de la Universidad de Guadalajara, tanto en prepa como en licenciatura, aprendes el sistema, ¿no? Cómo funciona la universidad, te acostumbras, pero cuando vas a otra institución tienen formas de trabajar distintas, hay un proceso de aprendizaje tanto profesional, académico y cultural distinto, y eso ayuda, ¿no? A enriquecer ciertas cosas en ti, aprendes cosas nuevas, cosas distintas, dices, así no se hacía acá. Digo, ¿por qué? Porque no podemos, había cosas buenas acá, aquí también, y pues vamos a tomar las cosas buenas y tratar de hacerlas una amalgama para hacer algo mejor, ¿no? Dicen que si haces cosas que no puedes medir, pues no las puedes mejorar. Pero las universidades, todos sus procesos son medibles, entonces las puedes mejorar. Entonces, encuentras cosas buenas, las unes y puedes mejorarlo, ¿no? Entonces yo aprendí de dos instituciones educativas sus formas de trabajar, sus formas de ser, la organización, y decidí aprender muchas cosas de la Universidad de Anáhuac Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, fusionarlas dentro de mi personalidad, y cuando llego a CUSEI a ser docente, pues sí, llego con la mentalidad de mejorar las condiciones en el área de geotecnia, ¿no? Porque sé que no puedo incidir en todas las áreas. Yo llego como profesor investigador, así fue mi contratación, como profesor investigador. Comienzo a hacer investigación en el área de geotecnia, me uno a un grupo de profesores que no son del área de geotecnia, pero hicimos un buen grupo. Mis colaboradores del cuerpo académico, así se llama este grupo, cuerpo académico en el que hacemos el desarrollo tecnológico de materiales para la construcción. Uno de ellos es el doctor Pedro Limón, de vías terrestres, el doctor David Ábalos Cueva, que es matemático de formación y especialista en hidrometeorología, y yo geotecnista. Pues hicimos un grupo los tres, comenzamos a hacer investigación, tratar de compaginar nuestras áreas de especialización, y hemos sacado muchísimas cosas bastante interesantes, ¿no? Seguimos trabajando como un cuerpo académico ya consolidado, y ya se nos unió como parte del grupo la doctora Laura Cabello, que también es geotecnista y pues prácticamente desarrolla también materiales para la construcción desde el punto de vista de la ciencia del material. Entonces estamos haciendo un equipo bastante interesante. Y en ese momento que yo me incorporo a CUSEI, comienzo a pensar, bueno, realmente hago un análisis retrospectivo donde observo que cuando yo llego a la Universidad Autónoma de Querétaro, hago el proceso de admisión y veo 40, 50 personas de todo el país compitiendo por un lugar. Como te comentaba que nada más entramos dos. Veo que llegan y el curso propedéutico
personas de la UNAM, personas de la Universidad de Guanajuato, de todo el país. Digo, tenían tanta experiencia que yo dije, ¿por qué no ingresaron? No sabría decirte por qué, la verdad, pero me di cuenta que ellos tenían niveles académicos un poco más altos que el mío. Dije, ¿cómo es posible? En el área de geotecnia, ellos conocían pruebas que yo las había escuchado de parte teórica nada más. O sea, a mí me platicaron, existe la prueba triaxial, de compresión triaxial, existen las pruebas de consolidación, las pruebas de potencial de colapso. Y así, ¿y esas cómo se hacen? No las habíamos hecho cuando yo fui estudiante. Entonces, y veo que todos ellos sí, todos éramos egresados de licenciatura aspirando a entrar a un posgrado, una maestría, y ellos sí las conocían, sí sabían cómo se hacían. Dije, ¿por qué nosotros no? Entonces me quedé con esa espinita que cuando yo regreso aquí a CUSEI, pues comienzo a moverme para mejorar el área de geotecnia, que es donde realmente incidía yo. El doctor Limón en el área de vías terrestres, el doctor David Ábalos en el área de hidráulica, hidrología. Entonces comenzamos a buscar la forma de descargar recursos, realizando proyectos de nosotros para comenzar a equipar los laboratorios y comenzar a hacer investigación, tanto parte de nosotros, invitar a chicos para que hicieran proyectos de tesis, y ya actualmente lo hacemos a través de los proyectos modulares. Pero así fue, realmente me incorporo aquí a CUSEI, busco mejorar las condiciones de un área en específico. Uh-huh. Y pues de ese sentido me mentalicé para trabajar en ello, ¿no? Vamos a mejorar las condiciones de esta área y acrecentar el prestigio del área de geotecnia. Y cada uno de nosotros estábamos con esa mentalidad de aumentar el prestigio, ¿no? De cada una de las áreas de la ingeniería civil, porque la ingeniería civil de CUSEI tiene su reconocimiento particular por lo que han hecho todos ustedes, todos sus egresados. Es decir, el Ceneval tiene un reconocimiento desde 2014 a la institución, a la fecha, porque todos los egresados han demostrado tener las capacidades suficientes para desempeñarse como ingenieros civiles, ¿no? Más del 80% de los aplicantes al Ceneval lo acreditan, lo que da un indicio de la calidad del programa de ingeniería civil de CUSEI, ¿no? Entonces, y eso lo han logrado ustedes, ni siquiera los profesores, ustedes como estudiantes y egresados son los que han dado ese prestigio. Las mismas acreditaciones dentro de la institución que avalan que el programa de ingeniería civil está mejorando desde años atrás, ¿no? Desde la época de los 2010 hacia la fecha también ha recibido acreditaciones la institución o el programa de ingeniería civil. Entonces, la idea era ya a incrementar el prestigio dentro de algo que no estábamos haciendo. La ingeniería civil no tenía investigación, no se hacía investigación formal. A partir del 2016 a la fecha fue cuando se comenzó a realizar, ¿no? Todavía personas previo a mi llegada ya estaban haciendo investigación. Llegamos nosotros tres porque nos incorporamos casi en la misma fecha, el doctor Ábalos, el doctor Pedro Limón, su servidor, y nos incorporamos, formamos el equipo y comenzamos a desarrollar investigación. Entonces, desde el 2016 fue cuando se comenzó a incrementar el trabajo en investigación, que era de las cosas que ingeniería civil no estaba haciendo, ¿no? Ahí en CUSEI. Entonces, desde mi punto de vista, llego yo y siempre me voy a expresar de esta manera, llegué y caí en blandito. Los funcionarios que estaban en esa época nos dieron mucha apertura, el maestro Edgardo Vázquez Silva como coordinador de la carrera, el doctor Miguel Zamora Palacios como jefe de departamento, nos recibieron y nos dijeron, bien, ¿qué vamos a hacer para mejorar? Por eso te digo que caí en blandito. El equipo de trabajo muy bueno, los funcionarios muy accesibles y nos dieron mucha apertura y pues nos dejaron crecer, ¿no? Por eso te digo que me siento muy bien porque la llegada a CUSEI fue muy gratificante y llegar a mi alma mater y que nos reciban de esa manera, pues la verdad no me puedo quejar. CUSEI ha sido mi casa prácticamente desde que estuve en la época de los 2000, ¿no? Y así me siento. Ok. Entonces, a la hora de llegar, pues bien recibido, muy contento con estas materias. A mí, bueno, recuerdo una de aquellas materias que eran los proyectos modulares, donde digamos que era como la preparación a la tesis o algo así. Y pues que tenía todo el sentido de por qué tomar esa materia con el doctor Roberto Galaviz, pues porque viene de una gran experiencia en investigación y es cierto que investigación en CUSEI, al menos por ahí de cuando entré, pues no se platicaba mucho. De hecho, si no mal recuerdo, me corrige, el doctor Pedro Limón nos mostraba, hacían algunas de las tareas como que tenían colaboraciones ustedes tres. Y pues no era solo una, ¿no? Si eran varias.
No estoy diciendo alguna barbaridad. No, estás en todo lo correcto. ¿Sí? ¿Sobre Sí. qué eran estas investigaciones? Mira, cuando me incorporo y me uno al grupo de trabajo del cuerpo académico que integramos nosotros tres, cada quien tiene su área de especialización. Yo hacía trabajo de investigación en el área de geotecnia, el doctor David Ábalos sobre hidrología y el doctor Pedro Limón sobre vías terrestres o mezclas asfálticas en particular. Yo estaba trabajando en ese entonces, cuando inicié en un proyecto que se llama Modelo Mecánico, Termomecánico para predecir el comportamiento de los suelos bajo la consolidación. Era más la parte matemática y de elemento finito aplicado a una solución. El doctor Pedro Limón estaba innovando diseño de mezclas asfálticas con aditivos distintos, con desechos, etcétera, ¿no? Estaba trabajando en cosas. Y el doctor David Ábalos estaba estudiando el fenómeno de los seiches. Los seiches son las oscilaciones o de las ondas superficiales del lago de Chapala. Lo que tú ves en la superficie, que son onditas, esos son los seiches. Y estaba trabajando él en eso y nosotros dijimos, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a unir lo que hace cada quien como para formar el grupo de trabajo de investigación, ¿no? En ingeniería civil, que nuestro cuerpo académico se llama Proyectos en Ingeniería Civil? Dijimos, no nos estresemos, vamos sacándolos y nos vamos involucrando cada uno en los proyectos de cada uno. Entonces, el doctor Limón prepara su proyecto y me dice, mira, las mezclas asfálticas son esto y esto y esto y esto. Comenzamos a verlo el doctor Limón y tu servidor, comenzamos a ver, yo puedo aportar en esta área para mejorar ese proyecto. Y el doctor Ábalos dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer un análisis de imágenes para mejorar este proyecto. Pues cada quien aportó sus conocimientos para mejorar un proyecto. Cuando viene el resultado de mi proyecto de geotecnia, el doctor Limón, mira, Robert, puedes aplicar esta metodología que nosotros usamos en asfaltos para que tú lo mejores este proyecto. Y el doctor David Ábalos dice, mira, podemos hacer un análisis matemático para encontrar el comportamiento estadístico de tu respuesta. Y así fuimos creciendo, ¿no? Fuimos haciendo colaboraciones en todos los proyectos que teníamos nosotros. Cada quien, desde su perspectiva, aportaba algo al proyecto. Y así fue como comenzamos a trabajar y lo seguimos haciendo hasta la fecha. Ya con la incorporación de la doctora Laura Cabello, pues también ella ya se involucra en los proyectos de mezclas asfálticas, en análisis del estudio de los cuerpos de agua del doctor Ábalos, y de la parte geotécnica, pues tenemos los dos esa misma formación y pues compartimos muchas cosas, ¿no? Entonces ya también ella es parte del cuerpo académico y eso es lo importante, ¿no? Crecer este equipo para que Ingeniería Civil dentro de CUSEI pues siga creciendo, desarrollando estos proyectos. Ok. Sí, creo que es muy importante, o en algún momento se dejó de lado este tema de la investigación. Por ejemplo, al menos del área de las estructuras, pues no recuerdo, al menos creo que el doctor Anaya estaba haciendo investigación por el lado de las estructuras, pero de ahí en fuera no se me viene a la mente otra persona. A lo mejor el doctor Zamora, sí, el doctor Zamora seguramente también, y el maestro Ursúa, pero no sé, creo que pues no resonaba mucho en general todo este tema de la investigación. Entonces, que se esté haciendo ahora y que se esté invitando al alumnado, pues es muy interesante, muy importante. Porque pues también es un área, o sea, hablamos de áreas de especialización como la geotecnia, las estructuras, pero no se habla mucho de la parte de la investigación. Y pues creo que vale la pena tocar estos temas y fomentarlos e impulsarlos entre el alumnado. Y junto con esta investigación, profe, y empezar a tomar algunas clases, ¿cómo fue evolucionando ese camino o esa trayectoria dentro de la Universidad de Guadalajara? Ha habido algo bastante interesante, ¿no? No puedo decir, yo siempre he creído, a mí siempre me ha gustado ser una persona que le gusta trabajar solo porque dice un dicho mal dicho, o no sé si esté bien dicho, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Pero a lo largo de mis posgrados comprendí que el trabajo en equipo es más importante. O sea, siempre trabajé solo de forma muy cómoda, pero llegó un momento en el que entendí que trabajar en equipo ayudaba a que tú crecieras en todos los aspectos. En este sentido, se arma el equipo con los investigadores, pero nosotros no crecimos solitos. Nosotros realmente crecimos debido a un factor muy, muy importante. ¿Quiénes? Ustedes y los estudiantes. Nuestros proyectos que nosotros desarrollamos están invitados y participan los estudiantes. Por eso nosotros ahí generamos proyectos de tesis.
mira, este proyecto modular, tengo un proyecto más grande, ese proyecto más grande lo divido en 3 o 4 secciones. Un estudiante tiene un pedacito, otro, y así. Y sale una tesis de cada pedacito y al final ese proyecto se hace un conjunto y pues sale el proyecto general que teníamos concebido nosotros de forma individual. Entonces, todos esos proyectos modulares que ustedes han hecho son parte de los proyectos de investigación de nosotros. Y gracias a todos ustedes es que estos proyectos han salido a la luz. Tan es así que nosotros le damos difusión a esos proyectos, pero quien le da difusión son los estudiantes. Porque ese proyecto, ese pedacito que él hizo, le encomendamos o le enseñamos, oye, ¿sabes qué? Viene un congreso y este congreso vamos a ver si publicamos un artículo ahí. ¿Te animas? Publicar ese artículo de tu proyecto. Sí, y ya le enseñamos cómo prepararlo, lo hace, lo desarrolla y lo presenta. Pero no lo presentamos nosotros, lo presenta el estudiante, con el fin de que él se vaya sumergiendo en el ambiente de la investigación. Si le gusta, que se una al grupo de trabajo, ¿no? Esa es la idea, de ir fomentando que necesitamos personas o profesionistas que investiguen para desarrollar nuevas cosas, ¿no? Y los chicos van, se presentan sus investigaciones, presentan sus artículos y nos llevamos una grata satisfacción porque hemos tenido resultados bastante interesantes. El año pasado, recuerdo que una tesista de la doctora Laura Cabello ganó el premio Distinción CISEC a la mejor tesis. Este año ganó otra estudiante de Ingeniería Civil el premio Distinción CISEC por su tesis. Aparte, esa chica publicó un artículo en un congreso internacional en idioma inglés. O sea, te digo, estas partes son nuestra satisfacción personal. Hay chicos que se van a otros foros, ahorita porque me estoy acordando de esos premios, pero hay chicos que participan. Una chica este semestre, también tesista de la doctora Laura, fue al segundo coloquio de jóvenes geotecnistas. Y la sede fue el ITESO, presentó un artículo y ganó el premio al mejor artículo. Son proyectos que nacen en nuestra imaginación. Los chicos los desarrollan bajo nuestra dirección y los chicos se emocionan, los presentan y ganan estos reconocimientos. Entonces, eso nos dice que las cosas las estamos haciendo bien y que vamos a seguir fomentando estas actividades para ellos, ¿no? Porque es un ganar-ganar, es un equipo que va haciéndose cada vez más grande por las partes que inciden en los estudiantes, los investigadores y los funcionarios de CUSEI que siempre están apoyando estas iniciativas, ¿no? Que siga creciendo y que siga habiendo investigación dentro del CUSEI. Ok. Una duda muy que nos surge a quienes venimos de CUSEI y que nos gustan las estructuras y que tenemos muchas ganas de estudiar la maestría en estructura. ¿En algún momento se va a abrir esta maestría? ¿Está por ahí en los planes? Claro que sí, Cristian. Estamos muy cerca de llegar a ello, ¿no? Okay. No, esto realmente ahorita que ya se abrió la maestría en Ingeniería Civil, tiene 3 líneas terminales, 3 líneas de investigación: geotecnia, vías terrestres y materiales. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nada más estas 3 líneas? Si tenemos mucha demanda para construcción, mucha demanda para estructuras, mucha demanda para hidráulica. Pero alguno de los requisitos que nosotros estamos atendiendo es que buscamos que la maestría esté dentro del Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. En aquel entonces así se llamaba y ahorita se llama CECITI. Al ingresar el posgrado dentro de esta lista de posgrados de calidad, pues nos da la apertura que podamos ofertar becas para estudiantes de tiempo completo. Entonces, uno de los requisitos que pide CECITI es que haya productividad fehaciente de esas líneas de investigación. Para poderla ingresar como una línea de investigación dentro de la maestría, pues necesitamos desarrollar más trabajos de investigación en estructuras, en construcción y hidráulica, más tesis, más artículos que nos puedan ayudar a defender y sustentar que podemos crear la línea de investigación, porque los docentes los tenemos al maestro Ursúa, al doctor Franco Anaya, al maestro Porras. Ya se incorporaron otros profesores nuevos, el maestro Cermeño, que no está nuevo, pero el ingeniero Benjamín Flores Angulo, el maestro Jaciel también son profesores que vienen con fuerza y que vienen impulsando, ¿no?, el área de investigación. Entonces, cuando tengamos ya esa productividad, vamos a introducir la línea de investigación. Y claro está que hay otras áreas que nos están pidiendo constantemente que abramos, el área de Lean y BIM. Para el área de construcción, precios unitarios, análisis de costos también es otra área, ¿no? Pero estamos cerca de
la apertura de la maestría en estructuras. No comamos ansios. Estamos trabajando para ello, Cristian. Créeme que sí lo vamos a lograr, ¿no? Ok. ¿Hay algo que del lado de los interesados podamos hacer? Ustedes sigan insistiéndonos. Sigamos sigan haciendo queriendo. presión, por ahí como dices, ¿no? Porque cuando nos incorporamos y platicamos sobre la creación de la maestría en ingeniería civil, se hizo un estudio de pertinencia y factibilidad, donde se hacen encuestas y del resultado de estas encuestas, pues se evidenció rápidamente que necesitábamos una maestría con el área de geotecnia, vías terrestres, construcción, estructuras, materiales, hidráulica, en ese orden más o menos de necesidad, ¿no? Entonces, claro, tenemos bien fijo dentro del radar que necesitamos el área de estructuras, porque sí es importantísima, ¿no? Uh-huh. Es un área que necesitamos impulsarla, ¿no? Definitivamente. Tenemos el Instituto de Ingeniería Sísmica, ¿no? Que no lo aprovechemos, ¿no? Tiene infraestructura importante que ayudaría al programa de maestría en estructuras, ¿no? Uh-huh. Pero estamos trabajando en ello, Cristian. Vas a ver que sí la vamos a sacar lo más pronto posible. Ok. ¿Sí? Es una pregunta que no solamente tengo yo, muchos de mis amigos estructuristas por ahí, sí. Estamos comiendo muchas ansias. Y más porque, pues, actualmente aquí en Guadalajara, en Jalisco o en la zona metropolitana, pues la oferta es muy poca para el área de las estructuras. Uh-huh. O es en la universidad, en la UP, es privada, pero pues los costos son muy altos. Sí. O la otra, pues te vas a otra ciudad. Y hay veces, pues, que ya estás trabajando y es difícil tomar como esa decisión de dejo de trabajar, me voy para allá. Pero... o la familia, o no querer como que tomar ese reto de irte a otra ciudad. Pero pues, en algún momento lo hemos valorado. Entonces, como hemos escuchado, pues ya no solo los rumores, antes eran los rumores de que se abre la maestría, porque en su momento existió, ¿no? O sea, por ahí de los 2000, por ejemplo, el maestro Ursúa, pues que viene de ahí. También otra maestra, Guadalupe Vázquez. Guadalupe Vázquez, que también, si no me equivoco, según yo, son como contemporáneos o de la misma maestría, ¿no? Junto con el profesor Ursúa. Entonces, pues luego nos surgió la duda de, o sea, si ya estaba, porque luego se cerró. Pero pues bueno, con todo esto de plantilla docente, CONACYT, etcétera, pues tiene sentido. Y avanzando un poco... O sea, yo todavía de chismoso en este tema de la maestría. ¿Se piensa en algún doctorado, tal vez? ¿O ya estoy pidiendo mucho? No, sí, fíjate que sí hemos platicado acerca de crear un doctorado en ingeniería. Uh-huh. No sabemos si enfocarlo específicamente en ingeniería civil, pero sí estamos pensando en un doctorado. Obviamente los requisitos para un doctorado pues son un poquito mayores. Uh-huh. Si CECITI, para que nosotros podamos ingresar al Sistema Nacional de Posgrado, CECITI nos pide que tengamos al menos 10 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Eso es algo que estamos trabajando fuertemente para la incorporación de profesores con alto perfil, ¿no? Con este perfil específicamente para completar ese requisito. Yo creo que ese es el único requisito que nos falta cumplir, porque sí tenemos un poco, ¿no? Pero estamos trabajando en ello, estamos buscando reforzar, porque tú sabes que hemos tenido una brecha generacional bastante importante. Muchos profesores de nuestra época, que fueron profesores míos, se jubilaron de golpe, ¿no? Entonces sustituirlos no ha sido tan rápido, pero ya tenemos profesores con esa preparación, con ese perfil para impulsarlo, ¿no? Es un proceso que toma un poquito de tiempo la creación de un posgrado, pero estamos en ello, estamos trabajando, sí. Sí, okay. Sí lo hemos pensado, ¿eh? Sí, okay. Sí tenemos en cuenta el doctorado para ingeniería civil. Ah, qué padre. Porque seguramente sí hay mucha demanda para eso. Y por alumnos yo creo que no se va, o sea, no van a faltar. Uh-huh. No van a faltar. Y que tenemos un gran sabor de boca de la Universidad de Guadalajara. Y como ya lo mencionó este tema del Ceneval, pues a nosotros también nos dijeron cuando iniciamos que tenía un gran reconocimiento, un gran prestigio a nivel no solo nacional. Entonces, pues nos dimos cuenta de ello a la hora de ya entrar a estudiar, o sea, de ya llevar más materias en forma. Y el nivel de exigencia es muy bueno, y la calidad académica creo que pues es muy buena. Entonces, después de eso, nos quedamos con un gran sabor de boca de la universidad y pues queriendo más. Wow. Entonces, pues creo que sí va a haber quienes nos queramos inscribir por ahí.
Profe, otra pregunta. ¿Actualmente es coordinador de ingenierías? Ok. Actualmente ostento el cargo o soy responsable de la división de ingenierías de CUSEI. División de ingenierías de CUSEI. Sí. ¿Cómo ha sido esta etapa y combinarla con dar clases y la investigación también? Esa es una pregunta compleja. Y para iniciar, me gustaría mucho agradecer a mi rector, el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, que confió en mí, ¿no? Para encomendarme esta labor de hacerme cargo de la división de ingenierías. Hay muchos proyectos. Él es uno de los precursores en que nosotros estemos trabajando en la creación de la maestría, en la creación o la propuesta del doctorado. No solo a nivel ingeniería civil, sino a nivel división. O sea, ver la posibilidad de abrir posgrados en las ingenierías que inciden dentro de la división: ingeniería en alimentos, ingeniería química, ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería logística y transporte, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería en topografía geomática, etcétera, ¿no? La idea, alguna de las actividades que tenemos como propuesta es emprender posgrados, ¿no? Ver dentro de nuestras posibilidades, hacer un estudio de mercado, hacer un estudio de factibilidad, donde nosotros podamos crear posgrados que nos hagan únicos, ¿no? Que nos hagan que estos posgrados sean un posgrado en el que prácticamente nosotros la oferta que tengamos sea una oferta única o atractiva para los aspirantes, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros tenemos un programa de ingeniería civil de maestría profesionalizante y no en ciencias, porque así lo solicita el mercado, ¿no? Tenemos muchos profesionistas en los distintos colegios y asociaciones que estaban pidiéndonos el posgrado y se creó, y créeme que tenemos procesos de admisión donde hay 30 a 20 aspirantes. O sea, era algo que no estábamos previendo, y pues, tener esa cantidad de aspirantes es sumamente importante para nosotros, lo que muestra claramente la necesidad del posgrado, y eso en todas las áreas, ¿no? Entonces, como división, estamos trabajando fuertemente en ello. ¿Cómo me siento yo al combinar estas actividades? Pues para mí ha sido un reto. La división tiene sus cuestiones particulares. He ido adaptándome poco a poco, pero afortunadamente el trabajo previo de gestión que estuve realizando en los cargos que ejercí previamente en la división, primero fui coordinador de carrera en ingeniería civil y luego asumí el cargo de jefe de departamento de ingeniería civil y topografía. Uh-huh. Entonces esos cargos me prepararon, porque en el primero, que fue la coordinación de ingeniería civil, pues aprendí mucho de los procesos y del acercamiento con los chicos, ¿no? Tuve mucho acercamiento, muchos de ellos son 1,400, 1,500 estudiantes de ingeniería civil y topografía de ingeniería civil para la coordinación que tenía que atender, y pues todos los chicos son un mundo, tienen problemas distintos, tienen aspiraciones distintas, tienen fantasías y imaginaciones distintas, y escucharlos y que te hagan parte de ellos y que te compartan sus experiencias, sus sentimientos, es algo trascendental, ¿no? Aprendí mucho de ellos, que cuando yo voy a la parte de la jefatura del departamento ya conocía muchas de las cosas gracias a todos ellos, gracias al cargo, y la jefatura prácticamente se encarga de coordinar las actividades académicas desde el punto de vista de la docencia, de encargarme de todos los docentes. Ya conocía la parte de los alumnos, ahora conocí la parte de los docentes, entonces ya sabía más o menos cómo manejar algunas cosas y cómo hacer que funcionara, ¿no? Ya sé cómo los estudiantes funcionan, cómo piensan, entonces ver de acuerdo a sus necesidades cómo tendríamos que mejorar la parte de los docentes para que fuera la mejor opción para los estudiantes, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí fue donde yo aprendí muchas cosas. Es decir, si recapitulamos un poquito, yo llego a CUSEI en 2018 y comienzo a incidir nada más en el área de geotecnia. Comienzo a ver que puedo aportar cosas para mejorar. Cuando llego a la coordinación me doy cuenta que puedo incidir a un nivel mucho mayor. Si ya no nada más en un área pequeñita, ya comienzo a incidir en un área más grande, que las decisiones que ahí se tomaban podían ser factores que mejorarían ciertas condiciones. Cuando llego a la jefatura me doy cuenta que puedo incidir en un radio mucho mayor, y las decisiones que ahí se tomaban pues incidían o ayudaban a mejorar ciertas condiciones. Pero cuando llego a la división el espectro cambia, ¿no? El nivel de incidencia, el nivel en el que nosotros afectamos o nuestras decisiones inciden, pues prácticamente es mayor, ¿no? Y siempre es buscar. Por eso le agradezco al doctor Marco que me haya considerado para esta labor, porque la visión que él tiene
la transmite hacia nosotros y podemos ver el panorama de forma general y tomar decisiones de la mejor manera para mejorar las condiciones, pues prácticamente en todo CUSEI, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que me da satisfacción. ¿Cómo lo combino con mis actividades de docencia y de investigación? Créeme que hay tiempo para todo. Me encanta porque yo tengo mis materias entre 11 y 2 de la tarde. Entonces eso me ayuda a romper un poco la monotonía. Voy a la oficina, trabajo bastante tiempo y luego me voy a mi clase. Y las clases son las que me relajan. Los chicos, me encanta ver, a pesar de que los chicos dicen que soy una persona muy estricta o que dejo muchas tareas, que soy muy, muy recto, me encanta porque veo mis grupos llenos. Mis grupos cuando inicia la agenda o el autorregistro, en el primer día se llenan mis grupos. Entonces llego y veo mis grupos llenos, pues me da una satisfacción total porque eso a mí me muestra que si bien o mal soy estricto, soy duro, dejo muchas tareas, pues me dejan ver que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y eso me da mucha satisfacción en ese aspecto, ¿no? Saber que ellos me reconocen, que ellos saben de el esfuerzo que les dedico y la atención. Entonces me relajan, me ayudan mucho. Entonces ellos me alimentan muchísimo. Cuando yo voy a clase, veo su energía, veo su espíritu, platico con ellos en clase, a veces saco chascarrillos, no soy una persona que está todo el rato así tenso y los tengo así como soldaditos, no, ellos también me hacen reír. Entonces el ambiente en mis clases, si tú preguntas, vas a ver que es diferente y me siento muy bien. ¿Y cómo combino la investigación? Pues algunas de mis materias son de nivel avanzado, proyectos modulares, doy seminario de diseño de obra civil y doy proyecto modular, que es la materia consecutiva o la que continúa. Y de ahí salen pues muchos chicos que hacen investigación conmigo, hacen tesis bajo nuestra dirección, bajo la dirección de la doctora Laura, del doctor Pedro Limón o del doctor Ábalos, y pues aprovecho las clases para hacer investigación. Les enseño cómo hago las cosas, cómo las hacemos nosotros y se las transmito para que ellos las hagan de manera similar. Y eso facilita mucho mi actividad como docente y como investigador, ¿no? Esas clases a mí me ayudan muchísimo y pues me relajan, ¿no? Me siento bien tranquilo. Entonces, afortunadamente pude combinar todo. Qué bueno que tengo la fortuna de lograrlo. Qué bueno que hay tiempo para todo. Y si está de acuerdo, podríamos pasar a una parte un poquito más técnica, no tanto o como usted guste. Pero, por ejemplo, para un público en general, alguien que no está familiarizado 100% con la ingeniería civil, ¿cómo definiría ingeniería civil y también a la geotecnia? Ok. Cristian, fíjate que yo te voy a platicar esto de otra parte. Como definición como tal, no, porque definiciones puede haber muchas y muy particulares, ¿no? Pero a mí me gusta esta frase: la ingeniería civil es la madre de todas las ingenierías. ¿Por qué? Porque desde nuestros ancestros hemos necesitado la ingeniería civil para vivir. El crecimiento de una nación, el crecimiento de una ciudad, el crecimiento de un país depende de su infraestructura, el transporte de mercancías, la venta, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay infraestructura, no hay crecimiento de una nación. Por lo tanto, la ingeniería civil es importantísima, ¿no? Y para ello, todas las áreas de la ingeniería civil que hemos platicado, la construcción, estructuras, hidráulica, geotecnia, vías terrestres, materiales, todas aportan su granito de arena para que una nación mejore y crezca económicamente hablando, ¿no? Entonces, es la ingeniería civil es la madre de todas las ingenierías. Así de simple, ¿no? No quiero sonar egocentrista, pero realmente así es. Si lo pensamos, es de las ingenierías más antiguas de la historia, ¿no? La geotecnia, como lo dice su origen epistemológico, dice: geo es tierra, tecnia es técnica, entonces es la técnica para el tratado de la tierra, ¿no? Entonces, la geotecnia es importante dentro de la ingeniería civil y considero yo que sí debe tener esa relevancia y esa importancia porque es el área que debe entrar primero previo a una construcción. Es muy simple. Si yo no conozco cómo se va a comportar el suelo ante las cargas que yo le voy a aplicar, prácticamente estoy echándome un volado al aire. O sea, voy a llegar y voy a hacer lo que normalmente hacemos, hablarle al albañil: oiga, quiero construir mi casa, usted dele para arriba, yo tengo el dinerito ahorrado y constrúyalo. Y el albañil va a decir: sí, señora, no se preocupe, señora, aquí yo construyo, le voy a poner un mamposteo de cimentación bien grandote para que no le falle
y va a comenzar a construir, pero si no conoce el suelo, va a tener problemas seguramente a largo plazo. Tenemos ya bien caracterizados algunos suelos a nivel mundial. Tenemos 4 suelos característicos, bien ubicados: gravas, arenas, limos y arcillas, donde las gravas y las arenas son suelos gruesos y los limos y las arcillas son suelos finos. Que las gravas y las arenas, pues su comportamiento mecánico, es decir, su resistencia, pues es normalmente estable, pero cuando vienen suscitaciones sísmicas, su comportamiento cambia bastante, porque un proceso de vibración provoca un reacomodo de esas partículas y hace que prácticamente las partículas se reacomodan en estados más compactos, que si las edificaciones no están preparadas para soportar un cambio de volumen repentino, pues va a haber asentamientos de las edificaciones, ¿no? Pero esos son los problemas más grandes que tendríamos con suelos granulares. Viene la licuación de arenas, pero eso es particularmente en arenas. Viene también el potencial de colapso, pero hay condiciones que se tienen que combinar para que se den. Pero los suelos finos, que son suelos que tienen alta resistencia cuando están secos o que pierden su resistencia y se deforman mucho cuando absorben mucha agua, pues prácticamente el suelo se va a comportar distinto. Y si no elegimos el proceso constructivo o la cimentación más adecuada para ese tipo de suelo en particular, si tengo un suelo fino, expansivo, compresible, un mamposteo es el menos adecuado. Si tengo suelos granulares, posiblemente puedo poner un mamposteo. Entonces, si dejamos eso al aire, a la decisión de alguien que tiene experiencia en procesos constructivos, como un trabajador de la construcción, pues estamos echando ese volado al aire, ¿no? Estamos en el que 50-50, ¿va a haber problemas o no va a haber problemas? Entonces, para mí es importante que la geotecnia debe ser el área de ingeniería civil que trabaje primero y que se considere dentro de la normatividad y que se solicite. Actualmente se solicita un estudio de mecánica de suelos, pero estamos acostumbrados a hacer mecánicas de suelos muy simples, muy básicas, ¿no? Donde solamente usan penetración estándar y nos dan capacidad de carga. Pero si nosotros nos ponemos a pensar geotécnicamente hablando, consideramos que una estructura es estable cuando resiste por cargas y cuando resiste por deformación. Es decir, analizamos capacidad de carga, pero también está asentamientos, que es la deformación. Muchas veces nosotros hemos hecho análisis donde el suelo es capaz de soportar lo que voy a construir por capacidad de carga, o sea, sí soporta. Pero debido a la carga que va a tener, las deformaciones o los asentamientos van a ser mayores a los permisibles. Entonces, sí resiste por carga, pero no resiste por asentamiento. Entonces, muchas veces no hacemos ese análisis y se tiene que hacer, ¿no? Por eso es importante que la geotecnia entre antes de cualquier otra cosa, ¿no? Que sea parte del anteproyecto. Y mucha gente lo ve como un gasto, pero realmente es inversión. A lo largo de mi experiencia hemos visto que una cimentación se lleva entre el 25 y 30% del costo de una edificación. Si hacemos una geotecnia de manera adecuada, este valor puede reducirse hasta el 15 o 18%, ¿no? Del 30 al 18% ya es ganancia, ¿no? ¿Por qué no puede formar parte de mi ganancia o no? Ahorro del costo total de la edificación? Por eso es importante para mí la geotecnia y que los demás o todas las áreas puedan trabajar en sinergia, ¿no? Porque bien he visto que generalmente de la mano estamos nosotros con los estructuristas, ¿no? Nosotros tenemos mucho contacto con los estructuristas porque ellos reciben nuestra información y comienzan a diseñar. Entonces, un buen estudio geotécnico con buenos resultados nos permite optimizar los diseños, ahorrar costos y pues de tener estructuras geotécnicamente estables y estructuralmente estables, ¿no? Ok. ¿Cómo podríamos hacer la diferencia entre la ingeniería civil y la arquitectura? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada una de estas profesiones? Que diría que las dos están relacionadas a la construcción, pero ¿dónde entra cada una de ellas y cómo se diferencian entre ellas? Ok. Mira, esa es una opinión muy particular de un servidor. Yo recuerdo que en las clases de la licenciatura, nuestros profesores, muchos nos hacían hincapié que un ingeniero civil prácticamente, así como tal, así lo decían, y desde mi punto de vista comparto su opinión, el ingeniero civil se encarga de que la obra se lleve a cabo tal y como la diseñó el arquitecto. Es decir, el arquitecto desde ese punto de vista, desde la opinión que recibimos en la licenciatura, es que el arquitecto se encarga de diseñar los espacios, de hacer que los espacios cumplan con la normativa vigente, que todo sea armónico, que todo funcione desde el punto de vista de los espacios, ¿no? Y que el ingeniero civil tiene que encargarse de que esos espacios sean funcionales
estructuralmente hablando, o sea, que la obra civil como tal, la construcción, la edificación sea ejecutada de forma correcta. Si bien es cierto que los arquitectos actualmente están construyendo, no lo veo mal, eso es algo que ellos aprendieron seguramente en su programa de licenciatura, no lo veo mal, pero sí es correcto o sí es cierto que en la ingeniería a nosotros nos enseñan contenidos más profundos para llevar a cabo esos procesos constructivos o de análisis de forma más profunda que las que llevan ellos, ¿no? Es decir, si vemos la analogía o la contrapágina, nosotros como ingenieros civiles o estudiantes de ingeniería civil nos enseñaron 1 o 2 cursos de dibujo constructivo, ¿no? Y lo mismo supongo que ha de estar pasando con ellos. Ellos tienen cursos de procesos constructivos, cursos de análisis estructural, pero son muy superficiales, son muy someros, ¿no? Entonces, el nivel de profundidad de análisis de los cursos que ellos llevan no son tan profundos como los que llevamos nosotros para la ejecución de la obra. Entonces, la diferencia reside en eso, que el arquitecto, desde mi punto de vista, se encarga del diseño de los espacios y el ingeniero civil se encarga de la ejecución de la obra, ¿no? ¿Considera que al ingeniero civil en su perfil de egresado le convendría tener un poco más de nociones sobre la arquitectura, no solamente de dibujo, sino de lo que ellos en realidad hacen? Sí, fíjate que desde mi punto particular de vista también considero que los ingenieros civiles deberíamos tener un poquito más de experiencia con respecto al proceso arquitectónico. Muchas veces me he enfrentado o he ido a obras en campo y el residente necesita darle indicaciones a un trabajador de la construcción y simplemente sacar una hojita, una pluma y hacer un bosquejo rápido le cuesta muchísimo trabajo. Oye, que necesito que hagas un muro con estas condiciones, el muro debe estar acomodado de esta manera, los tabiques deben ser orientados de esta forma, para esto. Y un bosquejo así simple que le des al trabajador de la construcción es más fácil, él puede ver, es más fácil que él lo interprete viendo algo a que si lo escucha nada más. Es decir, ¿qué dijo? No tengo idea. Entonces sí nos hace falta eso, ¿no? También participé en un proyecto cuando hubo un desastre natural en Acapulco. En la Universidad de Querétaro nos enviaron y teníamos que hacer un levantamiento rápido de los daños estructurales de las edificaciones y hacer dibujos rápidos de casas, planos, así rápidos en hojas de papel. Teníamos que hacerlo demasiado rápido. Había compañeros de otras instituciones que iban y oye, ¿cómo hiciste esto? Digo, sí es necesario un poquito más sobre contenidos del diseño, ¿no? Por lo menos imaginarse cortes, alzados, todo eso a veces he notado en la práctica profesional que sí nos hace falta como ingenieros civiles. No podemos excusarnos en que ya todo lo hace AutoCAD y Revit. Yo hago el dibujo en AutoCAD y Revit ya me da el alzado. No, tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cómo podemos usar un software si no sabemos hacer las cosas básicas, ¿no? Claro. Entonces, considero que sí debe haber más contenidos de ese nivel para los estudiantes de ingeniería civil. Ok. De esto lo identificábamos cuando estaba platicando con la maestra Frida, que decíamos que hay mucho ingeniero civil dando clases en arquitectura, pero no arquitecto dando clase a la ingeniería civil. Y cuando platicaba con el doctor Zamora decía, sí, hay un arquitecto, Trinidad, el arquitecto Trinidad dando las materias de dibujo. Pero decíamos, pues tal vez convendría que el ingeniero civil tenga más nociones, así como los arquitectos tienen nociones de estas áreas especializantes de la ingeniería, que el ingeniero civil también esté un poco más capacitado en este sentido. Y pues es un ganar-ganar, al final de Así cuentas, es. pues más capacitación, pues no le hace daño a nadie, no, al contrario. Entonces, hay otro tema con el que me gustaría continuar, que es referente a la ética y a la autoconstrucción. Para empezar, ¿cómo o qué opinión tiene respecto a la autoconstrucción? Yo sí estoy en contra de la autoconstrucción, la verdad. Pero hay aspectos que no podemos controlar, ¿no? Sabemos que nosotros estamos acostumbrados así. Bueno, la formación que obtuve por parte de mi familia yo recuerdo perfectamente que si había una reparación en la casa, mi abuelita le llamaba al albañil, oiga, necesito que me ayude a reparar esto y necesito que me ayude a construir un cuartito.
Ujú. Sí, y el albañil. Y no teníamos la educación de que para eso existe el ingeniero civil. Y existe esa confusión enorme, ¿no? Que muchas personas piensan que el que construye es el arquitecto y el ingeniero civil no saben cuál es su función. Y eso es lo que nos ha pegado muchísimo, ¿no? Aparte de que el ingeniero civil, al ser contratado, pues él va a traer a su gente de trabajo, va a traer a sus albañiles y pues eso implica un gasto adicional. O sea, tengo que pagar al ingeniero y tengo que pagarle al albañil. Entonces, mucha gente que sí conoce que debe llamar a un ingeniero civil para hacer algunas reparaciones o hacer autoconstrucción, pues lo ve como gasto. Dice, no, ¿para qué? El ingeniero civil, ¿para qué le pago? ¿Para qué le hablo? Si el albañil puede hacer lo mismo. Cuando son procesos de edificación pequeños, sí lo puede hacer solito un albañil, una casa sencilla. Pero cuando la casa ya es un poco más grande, ya los claros entre los espacios ya son más grandes, pues el albañil no va a poder, porque va a decir, oiga, es que aquí pues la viga no me es suficiente para lo que el espacio que usted necesita, que quiero una recámara de 5x5, pues yo siempre las construyo de 3x3, con vigas de 6 pulgadas. Pero una de 5x5 el albañil ahí es donde va a quedar limitado. Entonces ahí necesitamos al ingeniero civil, pero las personas actualmente no consideramos al ingeniero civil porque lo vemos como un gasto, no lo vemos como una inversión, que sabemos que un ingeniero civil, su parte técnica nos puede ayudar con sus decisiones, quizás ahorrar bastante dinero dentro de la propuesta de autoconstrucción. Por eso yo considero que la autoconstrucción no debería existir, pero es algo que no podemos controlar del todo. Valdría la pena hacer más trabajo de difusión sobre las actividades de un ingeniero civil, un arquitecto y el trabajo de la construcción, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer, no? Estamos, por cuestiones familiares, acostumbrados a hacer las cosas de maneras distintas, ¿no? Y yo recuerdo, incluso nosotros como ingenieros civiles, yo como ingeniero civil en la familia, el único, recuerdo que en vez de preguntarme a mí, le preguntaban al arquitecto, al albañil, o sea, oiga, ¿cómo arreglo esto? Y yo ahí a un ladito. Entonces, digo, bueno, sé que es con familia y con familia a veces no se toman a bien los comentarios porque uno tiene más cercanía, más confianza y les puede decir, no, eso está mal, eso no lo hagas por esto y por esto, por esto. No, ¿tú qué sabes? Sí. Y ya le hablan al albañil, ¿no? Por eso, en el aspecto ético, siempre trato de fomentar en mis estudiantes la ética, ¿no? Siempre. Yo doy clases de mecánica de suelos 2. Antes daba mecánica de suelos 1 y laboratorio, pero actualmente doy nada más mecánica de suelos 2 y las de avance final. Sí, Cristian, yo siempre trato de hacer énfasis de la ética con mis estudiantes porque sé que es importante. Al principio de nuestra charla aquí en el podcast, yo comentaba que Roberto Galaviz es amante de la honestidad, de la responsabilidad, del compromiso y de la ética, ¿no? Entonces, en este sentido siempre hago hincapié, como doy clases de mecánica de suelos 2, donde se revisan estructuras construidas con o sobre suelos, ya sea zapatas, el análisis de capacidad de carga, distribución de esfuerzos, empuje de tierras, estructuras de contención, estabilidad de taludes. Entonces la toma de decisiones influye mucho en el costo de una obra de este tipo, una obra civil. Nuestros análisis siempre involucran factores de seguridad, como ustedes los conocen en estructuras, pero los factores de seguridad en suelo son muy altos. Sí. De 3 el mínimo, lo establecen las normas técnicas complementarias. 3 el mínimo porque para edificaciones permanentes, pero son valores muy altos. Es decir, si yo tengo un valor de 10 y lo divido entre 3, pues la capacidad de carga se reduce muchísimo, ¿no? Y esto se debe a la variabilidad del suelo, porque es muy variable, tanto verticalmente como horizontalmente, entonces no tenemos la certeza total. Entonces les digo, chicos, la toma de decisiones depende mucho, entonces sean muy éticos, sean responsables, porque si tomamos decisiones para bien o para mal, podemos hacer que las obras sean sobredimensionadas o subdimensionadas, lo que implica que sean costosas o muy baratas, y cuando son muy baratas pueden ser muy susceptibles a fallas, cuando son muy costosas y van a estar impecables, intactas, pero muy robustas y muy costosas. Entonces tengan en cuenta todo eso, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis de qué es lo más adecuado. Si es viable, adelante. Si es factible, pues mucho mejor. Entonces siempre hay que buscar ese equilibrio entre costo-beneficio, ¿no? Entonces la ética siempre la fomento con ellos, ¿no? Siempre hay que tomar decisiones de forma correcta y por el bien de nuestros clientes y por el bien de la obra civil como tal. No hay que escatimar, pero tampoco hay que hacer que nuestros clientes gasten en exceso, ¿no? Sí. Creo que la ingeniería es ese punto de equilibrio en donde optimizas todos tus recursos, tanto económicos como materiales, de personal, técnicos y cualquier otro, porque, como lo mencionó, pues no buscamos sobredimensionar también. Entonces,
no sobredimensionamos, no subdimensionamos, entonces aprovechamos correctamente todo lo que tenemos y sin sacrificar seguridad, sacrificar nada, o sea, todo bien estudiado, bien fundamentado. Y pues creo que la ingeniería es ese punto de equilibrio en donde no mandamos vigas con peraltes grandísimos porque pues no lo necesitan, pero pues tampoco mandamos algo que seguramente no vaya a solucionar el problema. Entonces, pues sí, creo que la ingeniería también juega un papel muy importante en eso y nos han tocado casos de éxito en donde un cálculo, así como el estudio de mecánica de suelos, ese porcentaje me pareció muy, muy, muy interesante, que se reduce de un 30 a un 18, 15%. En el área de las estructuras nos han platicado que se ha llegado a reducir hasta 75%, en donde dice, nos platicaba en una ocasión, ya lo hemos mencionado muchas veces, el caso de la ingeniera Perla Jiménez, que dice que se le acerca a alguien que quiere construir y le dice, mira, yo no quiero un cálculo estructural, yo traigo estas secciones propuestas, nada más me gustaría que me dijeras si mi criterio que yo estoy proponiendo pues es adecuado. Entonces le dice, no, pues sí está bien, pero déjame echarle un cálculo y vamos a ver pues, qué podemos hacer. Va a ser algo rápido, creo que era algo muy sencillo, no sé, una losa o algo muy, muy aislado. Entonces, pues cuando le mete números, le dice, lo que tú propones está bien, pero yo te tengo esta otra propuesta que es 75% más económica. Entonces, el cálculo se pagó solo, hay veces que la mecánica se paga sola y terminas ahorrándote mucho más que por querer no realizar ciertos estudios, por no querer contratar a estos profesionales. Y hay veces que es el lado económico, pero hay veces que es el lado de un genuino desconocimiento, como lo mencionaba, pues se van directamente con el albañil o con el maestro. Pero el profesional que está encargado de eso, pues es el ingeniero civil y hay que acercarnos a ellos. Hacemos mucho la analogía de los doctores, que si te enfermas sabes que tienes que ir con el doctor, pero si le pasa algo a tu casa no sabes con quién ir. Pero te vas con el albañil, pues no, pero existe ese profesional y que es el ingeniero civil. Entonces, pues se sigue trabajando en esa difusión, en esa foco, abriendo estos espacios. Y que siempre digo que el arquitecto se siente un poco celoso de lo que queremos hacer, o sea, darnos nuestro propio espacio, pero al final de cuentas, como lo platicamos hace unos momentos, somos complementarios, somos un equipo y sí conviene, creo yo, ver las diferencias entre uno y otro, en qué partes de los procesos entra cada quien, pero pues no hacer la chamba del otro. Y digo, también hay quienes sí lo están haciendo, pero porque ya adquirieron esa experiencia, porque ya estuvieron un buen rato trabajando ahí. Pero bueno, pues ese es otro tema y pues sí, coincido con el tema ético. Creo que es muy importante darle fuerza desde la parte universitaria, pero también creo que estos valores vienen desde casa, tal vez. Entonces, pues conviene, pues sí, empezar a platicarlo. O sea, no importa que sea lo que estés ejerciendo, siempre la ética debería ser algo que nos esté gobernando. Si eres ingeniero civil, si eres cualquier otra profesión, oficio, lo que sea, actuando desde la ética creo que siempre trae mayores beneficios sociales a nada más ver por el propio. Completamente de acuerdo. Y pues sí, creo que es muy, muy importante este tema ético. También me gustaría preguntarle de la parte formativa. Tenemos en el programa, según yo sí, algunas materias referentes a ética, ¿sí, no? Sí. ¿Y qué enfoque se le da a este tema ético en estas materias? Mira, en la materia que tenemos de ética profesional, específicamente una materia que habla directamente sobre ética profesional, es sobre las normas éticas ante la sociedad, ¿no? Cómo se debe conducir un ingeniero civil o un ingeniero en general, porque esta materia es ofertada particularmente por el Departamento Industrial y pues está ofertada para todas las carreras, ¿no? Parece ser que es una materia de tronco común, podríamos así decirlo, y está orientada a la ética
de forma general, ¿no? Pero internamente todas las materias tienen sus contenidos particulares y los profesores hacen mucha mención dentro de cada contenido que tienen, el uso de la ética, ¿no? En construcción, imagínense, cuantificar, hacer un análisis de costos, cuantificar volúmenes de construcción o extracción de materiales, colocación de materiales muy elevados, pues incrementará los costos. Si bajas la calidad de los materiales en los procesos constructivos, pues obviamente reduces la calidad de la obra civil, obtienes más ganancia y pues eso no es ético, ¿no? El que tú tomes decisiones de manera arbitraria para beneficiarte de manera particular debido al proceso de una obra civil, pues eso no es ético, no es responsable, ¿no? El generar impactos ambientales también, nosotros estamos fomentando el llevar los procesos constructivos con un enfoque ético, responsable y ambiental, ¿no? Si vas a construir, pues trata de, si necesitas remover árboles, pues tratar de buscar la posibilidad de removerlos y replantarlos en otras zonas o hacer un proceso de replantación. Si quitas árboles grandes de este camellón, quizás quitarlos y hacer un proceso de replantación posteriormente, etcétera, ¿no? Siempre buscamos dentro de los contenidos particulares que se haga, ¿no? Es algo que tenemos recurrentemente de hace un par de años para acá, platicando con los profesores, ¿no? Siempre hay que buscar el enfoque ético, responsable y de sustentabilidad o sostenibilidad dentro de nuestros contenidos. Actualmente estamos en el proceso de actualización curricular y ya estamos considerando estos enfoques, agregarlos dentro de los contenidos. Lo hacíamos de forma indirecta, hacíamos esas menciones, ¿no? De usar factores de seguridad, hacer estas prácticas, hacer esto. Va a ayudar a mejorar esto, pero actualmente ya dentro de los contenidos estamos buscando la inserción de contenidos específicos de ética en cada contenido, ya no específicamente en una materia, porque una materia se ve generalizada, ¿no? Se ve el perfil general de cómo debe conducirse uno de manera ética con la normatividad o la sociedad, ¿no? Eso es en general, pero sí tenemos sí estamos ejecutando procesos de ética, fomentando la ética ante los estudiantes, ¿no? Bueno, profe, con esto estaremos muy cerca de llegar a la parte final y antes de cerrar me gustaría agradecerle el tiempo, el espacio y todo lo que nos está compartiendo. Lo encuentro pues muy enriquecedor para la comunidad y no solamente la comunidad de ingeniería civil, sino pues todos los que se sienten un poco atraídos o curiosos por el mundo de la construcción, de la ingeniería civil, de la arquitectura en general. Entonces, pues espero que a alguien le sirva este tipo de conversaciones. Y para llegar al bloque final, me gustaría preguntarle brevemente si hubiera algún proyecto de los cuales ya están existentes en el mundo, ¿en cuál le habría gustado participar? ¿En cuál me ha gustado participar? Específicamente porque pertenece a mi área, la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene sus problemas muy particulares, que en aquel entonces no se entendía qué estaba pasando, solamente veían que la Torre de Pisa se estaba hundiendo y se estaba inclinando y no sabían a qué se debía, ¿no? Entonces, me ha gustado ser partícipe de ese grupo de trabajo que observó el problema y que llegó a tomar la decisión. Actualmente ya encontraron la solución desde hace mucho tiempo, pero realmente no es una solución, sino lo único que hicieron fue mantener la Torre de Pisa en esa posición y evitar que se siga hundiendo. Pero como es su atractivo particular, pues decidieron mantenerla en esa posición, ¿no? No la regresaron a su posición original porque ya vieron que era un atractivo, entonces dijeron, vamos a dejar que ya no se mueva el suelo. Pero el problema en ese entonces, cuando la construyeron, sí les tuvo un reto, ¿no? Entonces me ha gustado ser parte de ese grupo de trabajo en aquel entonces. Ok. ¿Cuál sería un consejo o enseñanza que se daría a usted mismo de hace unos 15 o 20 años? ¿Qué me diría yo mismo? Confía en ti. Yo la verdad he regido mi vida por los aprendizajes que he tenido. Siempre me he tenido confianza. Siempre me he dirigido con honestidad. Esa es algo de las partes que me caracterizan. Trato de ser lo más justo posible. Y siempre trataré de ser. Otra de las cosas que me ayuda muchísimo es que siempre estoy en pro de servir. Siempre aquella persona que necesita de mí y yo lo puedo ayudar, siempre lo voy a hacer, ¿no? Claro, ahorita como
como académico o como funcionario del DQC, pues hay normativa que me restringe, ¿no? Hasta cierto punto, qué tanto puedo apoyar, pero en cosas particulares, yo te puedo escuchar, yo te puedo recomendar cosas, yo puedo apoyar en lo que necesites, esté a mi alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad, ¿qué me recomendaría? Confía en ti, porque que yo siga confiando, como lo he hecho hasta ahorita, me ha llevado bastante lejos. Le digo, yo no soy una persona que ostenta logros impresionantes, pero disfruto una satisfacción personal y profesional muy grande, ¿no? Yo estoy realizado en esos aspectos, profesional, personal, familiar. Realmente yo alcancé el éxito. Ujú. Para mí eso es el éxito. Muy bien. Y yo les recomiendo a los chicos también, casi siempre les digo ese mensaje, chicos, ustedes encárguense de hacer bien las cosas, el éxito viene solito. Ujú. Ok. ¿A quién le gustaría ver en este podcast? ¿A quién nomina? Mira, yo considero que las personas con las que he estado muy cerca y que he visto su forma de trabajar y que son muy similares a mí, he visto mucho el desempeño del doctor Pedro Limón. Él sí es una persona brillante, tiene unas ideas bastante interesantes. Y el doctor Avid Ábalos Cueva es una persona que prácticamente es muy recta, es muy duro, pero sabe cómo hacer las cosas y sabe cómo dirigir, ¿no? La doctora Laura Cabello, sé que ya estuvo contigo en tu podcast, entonces pues, ya, la podemos Una segunda recomendar, parte. sí, que extiendan la versión, ¿no? Sí. Pero son personas con las que colaboro y que me siento muy bien, ¿no? Obviamente, ampliar el panorama. Quizás nuestro rector, el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, se anime a estar por aquí. Un panorama distinto. Él ahora sí que incide en todas las carreras del CUSEI. ¿Y cuál sería su perspectiva, no? Yo te platico desde lo que veo, desde la ingeniería hacia abajo, pero el de rectoría hacia abajo, ¿qué percibe, no? Y qué puede aportar. Yo creo que esas... Te dije 4 nombres, ¿verdad? Pero me habías pedido 1. No, pues hasta toda la libreta de direcciones está excelente. Ya en su momento estaría bien poder tenerlos por acá. Y pues los invitamos desde ahorita y les pediría paciencia para que no se me desesperen si no no acordamos una fecha muy cercana. Pero pues como vamos preguntando siempre por recomendaciones, pues voy como generando esa lista pero sí se cumple. Muy Entonces, pues gracias por las recomendaciones y espero que sí puedan estar por acá. Estará muy interesante conocer su perspectiva y pues enriquecer más todavía estas conversaciones. ¿Dónde podríamos contactarle? ¿Dónde podemos escribirle? Híjole, yo soy una persona que no usa redes sociales casi. Tengo redes sociales para la División de Ingenierías. Ahí con todo gusto me pueden escribir. Es División de Ingenierías en Facebook. Okay. Tenemos poquito con la red social abierta. Y pues mi correo electrónico, que es el correo institucional, jose.galaviz2401@academicos.com.udg.mx. Ok. Sí, ahí sin problema ahí me pueden encontrar. Va, ahí para que le escriban cualquier duda o demás. Y pues bueno, con esto ahora sí estaremos cerrando oficialmente. Pues muchas gracias, profe, por haber aceptado la invitación y por estar en este espacio, en su espacio también. Cuando gusten estar de nuevo aquí, tienen las puertas abiertas para cualquier cosa. Siempre les digo que si quieren presentar algún tema en específico, pues aquí pues podrían hacerlo. Entonces, está para aprovecharse esta comunidad. Entonces, pues nada, profe, muchísimas gracias nuevamente y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a ti, Cristian, por el espacio, por la oportunidad y te felicito por tu podcast, ¿no? Es bastante interesante llevar temas de ingeniería civil a la sociedad. Yo creo que es un proyecto bastante bueno e interesante, ¿no? Gracias. Gracias. Profe. Pues gracias, Teddy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Cristian. Gracias.